Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Los saluda Carlos Eduardo Sánchez. Hoy por Idania Chirinos, es un gusto poder acompañarlos durante las próximas 2 horas de información. Así comenzamos. El Grupo de Lima no reconocerá el nuevo periodo de mandato de Nicolás Maduro, que comenzaría el próximo 10 de enero. Esa fue la conclusión de la reunión que mantuvo esta mañana el bloque en la capital peruana. Los cancilleres calificaron la elección del pasado 20 de mayo de ilegítima y pidieron además al líder del régimen venezolano abstenerse de tomar posesión. México fue el único de los 14 países que componen este grupo que se abstuvo de firmar la resolución. Además, los líderes regionales resaltaron la grave crisis que viven los venezolanos. Escuchemos a continuación el pronunciamiento una vez que culminó esta reunión en Lima, Perú. Como todos ustedes saben, el 10 de enero de 2019 dará inicio el nuevo periodo ilegítimo del régimen de Nicolás Maduro, el mismo que se deriva, como ustedes ya conocen, de unas elecciones ilegítimas del 20 de mayo del año pasado, que no contó con los estándares mínimos democráticos ni la participación de todos los actores políticos involucrados en el proceso venezolano. Los miembros del Grupo de Lima expresaron claramente en su momento su no reconocimiento de la legitimidad de ese proceso electoral y por tanto se hacía necesaria una evaluación conjunta de esta situación y que el grupo emita un mensaje político claro y adopte medidas concretas. A todos ustedes les acabamos de repartir la declaración adoptada esta mañana por el Grupo de Lima, así que no la voy a repetir. Esta declaración tiene un mensaje político contundente. El principal mensaje es sin duda el no reconocimiento de la legitimidad del nuevo periodo del régimen venezolano. Y simplemente quiero singularizar unos puntos que se mencionan en la declaración que hemos adoptado. Y dice así el primer punto. El Grupo de Lima reitera que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente. En consecuencia, no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019. También se respaldan a la Asamblea Nacional como órgano constitucionalmente electo y se insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia, que respete las atribuciones de la Asamblea y le transfiera provisionalmente el poder hasta que se realicen nuevas elecciones. Y para precisar más, la declaración señala de manera específica en su punto 2 que ratifica su pleno respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional, elegida legítimamente el 6 de diciembre de 2015 como órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela. Instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera en forma provisional el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones democráticas. De otro lado, se hace una necesaria mención
a la grave situación humanitaria en Venezuela y la crisis migratoria y de refugiados que ha provocado la dictadura del régimen de Maduro y todas las acciones que han generado una profunda crisis política, económica y social en ese país. Se acuerdan asimismo medidas concretas como reevaluar el estado o nivel de relaciones diplomáticas con Venezuela o impedir la entrada de nuestros países a los altos funcionarios del régimen o prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos. Sin duda, es muy importante que el Grupo de Lima haya emitido este pronunciamiento para continuar ejerciendo presión con miras a la restauración de la democracia en Venezuela, hacer un llamado a la comunidad internacional para que se sume a nuestros esfuerzos y brindar un mensaje de esperanza al pueblo venezolano. Todos los que estamos presentes aquí en el Grupo de Lima somos conscientes que este es un proceso que corresponde a los venezolanos y nosotros estamos con la plena disposición de apoyar con la presión internacional necesaria para que ellos recuperen la democracia en Venezuela lo más pronto posible y que se acabe con la dictadura de Nicolás Maduro. Realmente lo que va a ocurrir el día 10 de enero es una fecha clave, es el turning point. Y quiero decirle que es obvio que los países miembros del Grupo de Lima no asistirán a la toma de posición de Nicolás Maduro. Así que hay una plena convicción de todos nosotros de respaldar todos los esfuerzos que se hagan para que en Venezuela se recupere la democracia, que termine la dictadura y que definitivamente el pueblo venezolano pueda volver a vivir en paz. Y además hemos resaltado la gravedad de la crisis humanitaria, el éxodo masivo de migrantes en nuestros países y hacemos un llamado a toda la comunidad internacional para que preste el debido apoyo financiero a nuestros países porque el éxodo de esta naturaleza desborda las capacidades nacionales. Así que les agradezco, señores periodistas, que nos acompañen en esta tarde. Ya tienen ustedes la declaración del Grupo de Lima, así que les agradeceremos que la difundan correspondientemente. Muchas gracias por su presencia. El canciller de Perú asumiendo la vocería de esta reunión del Grupo de Lima que se llevó a cabo precisamente en la capital peruana para analizar la situación de Venezuela. El próximo 10 de enero, en teoría, constitucionalmente, arranca un nuevo periodo presidencial en Venezuela. Nicolás Maduro fue electo en unas cuestionadas elecciones presidenciales y buena parte de la comunidad internacional lo desconoció el llamado que se hizo a esta elección presidencial desde la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente y, por supuesto, ahora este mandato que pretende asumir el próximo 10 de enero. Para analizar este tema quiero saludar a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU. Señor Arria, ya lo veo en pantalla. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Muchas gracias. Es un gusto. Lo primero, ¿qué significado tiene a nivel internacional, en la diplomacia, en las relaciones internacionales, que 13 países del Grupo de Lima, de la región, desconozcan a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela a partir del próximo 10 de enero? Bueno, en la historia diplomática de América Latina jamás se ha formulado un planteamiento, una declaración como la del Grupo de Lima hoy, en la cual se puede resumir en una sola palabra: Maduro salga del poder, entregue el poder a la autoridad legítima que es la Asamblea Nacional. Maduro se acabó la llamada Quinta República y en adición los calificativos: este es un gobierno realmente criminal, dictatorial, abusador de su gente, violador de los derechos humanos. No se han ahorrado los miembros del Grupo de Lima calificativos muy adecuados y muy realistas a la realidad venezolana. Ahora, ¿qué significa esto? El desconocer al narcorrégimen de Maduro es importante, pero al mismo tiempo yo diría que hay otras medidas complementarias que son para mí fundamentales. Por ejemplo, el desconocimiento en los países del Grupo de Lima a los representantes de Venezuela, de las embajadas venezolanas, realmente deberían ser desconocidos.
Por otra parte, hay una cosa muy importante en el documento, que es el reconocimiento de que se ha quebrantado definitivamente el orden constitucional, y exhorta a que los venezolanos podrán tomar las acciones políticas, diplomáticas, para restablecer la institucionalidad democrática. Y al mismo tiempo, algo que encuentro fundamental, que se reconoce que el Tribunal Supremo de Justicia que opera en el exterior es legítimo, es autónomo, es independiente y debe ser respetado. Este es un factor muy importante dentro de esta ecuación. Y finalmente, el hecho de que aquí había que ir un poco más allá, que sería reevaluar las relaciones del Grupo de Lima con un país como Cuba, que es el centro originador realmente de gran parte de la desgracia venezolana y de otros lugares de la región. Reevaluar las relaciones con Cuba, reevaluar las relaciones con China y con Rusia, que son los que realmente apertrechan al régimen venezolano. Y también al mismo tiempo con Irán. O sea, esta declaración del Grupo de Lima abre las puertas para una mayor cabildeo ante la comunidad internacional y específicamente reevaluar, repito, las relaciones con Cuba, que es el origen del cáncer que hoy en día ha metastizado en Venezuela. Era una pregunta que tenía para usted precisamente, señor Arria, si ese esfuerzo que hace el Grupo de Lima, los gobiernos de los países que están allí en ese grupo, velando por el retorno de la democracia en Venezuela, que es un tema que buena parte de la comunidad internacional comprende y acepta, que en Venezuela no hay democracia. Hay algunos de estos países del Grupo de Lima que ya tratan de dictador a Nicolás Maduro. Para prueba lo que pasó en la toma de posesión del presidente de México, que en este caso México sale del grupo o se aparta de la decisión que toma el grupo del día de hoy. Sabemos que el gobierno de López Obrador es un gobierno de izquierda en México, pero sin embargo pasó su mal rato la delegación venezolana cuando López Obrador estaba tomando posesión y le gritaron dictador a Nicolás Maduro. Y la pregunta era esa precisamente, si la doble moral podría ser un elemento que para el gobierno sea ahora una herramienta para defenderse. Es decir, tienen buena relación con Cuba, estos países, pero con Venezuela no. ¿Cuál es la diferencia de aquellos que defienden, frente a aquellos que defienden la democracia, entre el régimen de Cuba y el régimen de Venezuela? Bueno, un país como el mío, Venezuela, ocupado por unos 40 o 50 mil agentes cubanos, donde están aposentados muchos otros grupos vinculados al régimen cubano, es evidentemente que si se está en contra de la narcotiranía venezolana, del narcoestado venezolano, tiene que de alguna manera actuarse frente, reevaluarse las relaciones con Cuba. Me parece absolutamente indispensable. Es como no considerar que Cuba forma parte del problema de la tragedia venezolana. Del mismo modo China y Rusia, que se han convertido no solo en elementos fundamentales financieros, sino intentan serlo estratégicamente en la región, es algo que le tendría que preocupar al Grupo de Lima. Estoy seguro que algunos países lo estarán pensando, pero repito, reevaluar las relaciones con Cuba, con China y con Rusia es para mí un mandato esencial, ya no solo para nosotros los venezolanos, es un mandato que los beneficiará a toda la región. Debería venir después del 10 de enero, si finalmente Nicolás Maduro asume el poder, porque el documento del Grupo de Lima dice, insta a Nicolás Maduro a que no asuma ese nuevo periodo presidencial. Debería venir entonces la expulsión de embajadores, el cierre de embajadas, tanto de los países que hacen parte del Grupo de Lima en Venezuela, como las embajadas de Venezuela en esos países. Bueno, ellos no dijeron eso, dijeron que ellos reevaluarían las relaciones y que cada país tomará las medidas diplomáticas que estime convenientes. Unos lo reducirán el rango de embajador a consejero, otros podrán cerrar las puertas, como ha anticipado en cierta manera el gobierno de Brasil, por ejemplo. Aunque yo creo que es tan importante es el desconocimiento de las representaciones diplomáticas de Venezuela en el exterior, incluso ante la OEA, ante las Naciones Unidas. Esto sí permitiría realmente apretar este cerco profiláctico a un régimen que se comporta de una manera gangsteril, como está reconocido en América Latina. Pero repito, el hecho de desconocer en cierto, por ejemplo, si se desconoce el gobierno de Venezuela en Brasil, un nuevo gobierno, que es la pregunta que no acabé de contestarte, el nuevo gobierno que se instalaría sería por lo menos de mandato de la Asamblea el 10 de enero, porque hay una obligación constitucional de llenar el vacío. ¿Qué sucede si no se llena el vacío? Es la pregunta que los venezolanos se hacen. Ese vacío lo tiene que llenar la Asamblea, pero si no lo hace por determinadas consideraciones que ya algunos han expresado, hay un elemento
que es el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que conforme dice la resolución, la declaración del Grupo de Lima, es independiente, es autónomo y tiene todo el respaldo. O sea, sería tan auténticamente ilegítimo como la Asamblea para actuar ante cualquier omisión legislativa, actuar y constituir un gobierno, un consejo de emergencia que a su vez pueda hacerse representar en el exterior, que a su vez represente la voz de los venezolanos realmente que lo que quieren es rescatar la libertad. Ese sería el mandato más importante. Señor Diego, el Grupo de Lima no solo respalda a la Asamblea Nacional de Venezuela como órgano legítimo, constitucional, elegido por el pueblo, sino que incluso le pide al régimen de Maduro que le entregue el poder a la Asamblea Nacional. ¿Usted ve posible, cree posible una salida como esta a la crisis, es decir, una negociación política? No, definitivamente que no, pero el Grupo de Lima no puede hacer más que eso. Yo te dije al principio, esta es la declaración más fuerte, sin precedentes en América Latina, donde no se han ahorrado calificativos para describir la situación. Pero evidentemente el señor Maduro y el narcorrégimen no va a entregar simplemente porque se lo pida el Grupo de Lima. Esto es parte de un proceso en el cual los venezolanos no podemos estar ausentes, y que incluso la declaración lo señala así. Esto tendrá que los venezolanos tendremos que demostrar una fuerza cívica también de resistencia, como se tuvo en el pasado. Eso es parte del proceso. Pero hay otro, que es darle un piso a la comunidad internacional para que reconozcan un gobierno legítimo. Y eso sería, repito, si lo hiciera la Asamblea o que lo haga ante cualquier omisión legislativa, que lo haga el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que está reconocido de tal manera por el propio Grupo de Lima. Uno de los apartes de esta declaración que hoy da a conocer el Grupo de Lima dice que este grupo de países está dispuesto a respaldar todas las acciones necesarias para que vuelva la democracia a Venezuela. Eso cuando llega a oídos de algunos dirigentes políticos que han tenido que huir de Venezuela porque son perseguidos por los cuerpos de seguridad, o de millones de venezolanos que han salido del país por la crisis, acorralados por la crisis, muchos con hambre, pues pareciera que se queda eso solo en eso, en palabras, que se las lleva el viento al final. Bueno, yo soy uno de ellos, justamente una de las personas perseguidas por el régimen. Es que en un país como el nuestro, que lleva ya casi 20 años, por cumplir 20 años, sufriendo toda clase de miseria de un régimen criminal, las palabras van perdiendo importancia. Yo decía hace pocos días que no son las palabras, son los que pronuncian y los que emiten las palabras los que han perdido importancia. Pero en este caso, que un grupo de países, 13 países hayan suscrito este documento, es muy importante y nosotros tenemos que montarnos sobre esa palabra porque es una esperanza real. Nunca hemos tenido tanto apoyo de la comunidad internacional como ahora. El hecho mismo de que los Estados Unidos estaban presentes en la reunión del Grupo de Lima por la vía telefónica, porque estaba el secretario de Estado, le agrega una dimensión importante al Grupo de Lima, porque los Estados Unidos no habían participado directamente en ninguna reunión del Grupo de Lima. Yo creo que es una esperanza. Muchos dirán, esto es otra declaración más. Bueno, se van sumando una más las otras, y por eso es que la importancia de que el Grupo de Lima se dirija a todos los países que no han suscrito esta declaración, explicándole muy bien con quién mantienen relaciones, que están asociados o reconociendo a un narcorrégimen criminal que está siendo procesado en la Corte Penal Internacional de La Haya, a la cual la denuncia de hoy, la declaración, insiste en que otros países suscriban esa acusación que originalmente la hizo el propio presidente Duque de Colombia cuando era senador. O sea, la posibilidad de utilizar esta declaración para hacer un lobbying intenso a nivel mundial y desvestir a este narcorrégimen es muy importante. Ya el problema no es solo de Venezuela, el problema nuestro desborda a nuestro país y afecta a la región, y como tal debe ser enfrentado por la región porque tiene repercusiones de una altísima importancia para la seguridad y la paz de nuestro propio continente. El calificativo que usted usa para dirigirse al gobierno de Nicolás Maduro es un narco-régimen dictador. ¿Por qué es tan difícil reconocer con tantas pruebas sobre la situación que se vive en Venezuela, que lo que está pasando en Venezuela y que el gobierno de Maduro, que el Partido Socialista Unido de Venezuela y que sus aliados son precisamente eso que usted dice? Lo dice un hombre que ha resuelto guerras incluso en el mundo.
Fíjate, el otro día yo hablé del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y yo dije, Pablo Escobar nunca fue presidente de Colombia. El Chapo Guzmán nunca fue presidente de México. Pero Nicolás Maduro, vinculado con sus familiares al tráfico de drogas, es presidente de Venezuela. El vicepresidente está vinculado también al tráfico de drogas. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ilegítimo venezolano, procesado por 2 asesinatos. O sea, en Venezuela sí existen el Pablo Escobar y el Chapo Guzmán, pero están montados en el gobierno, en un régimen que sin la menor duda se ha venido convirtiendo en un narcoestado militarizado. Y allí está el punto. Las Fuerzas Armadas venezolanas tienen hoy un problema muy serio que lo van a tener a partir del 10. No es simplemente que sea ilegítimo por la comunidad internacional. Maduro es ilegítimo casi desde que nació por su doble nacionalidad. No, es la responsabilidad que los militares se están montando encima de asociarse a un narcorrégimen desconocido, repudiado, condenado por la comunidad internacional, y ellos van a tener que cargar con la carga de un grupo de narcotraficantes que son los que controlan el régimen venezolano, cuando muchos de las Fuerzas Armadas no están involucrados en eso. Estará su cúpula militar, pero no está toda la Fuerzas Armadas. Así que las Fuerzas Armadas tienen hoy una responsabilidad extraordinaria para realmente ayudarnos a rescatar la libertad y darle al 10 de enero una dimensión realmente fundamental para ese rescate. Quienes aseguran, señora Arria, que si esta gestión que hace la comunidad internacional, el Grupo de Lima, el grupo de países que le ha tendido la mano a Venezuela en medio de esta crisis, no es acompañada por manifestaciones ciudadanas en las calles exigiendo el cumplimiento de la Constitución, pues no va a tener ningún efecto. Habló de las acciones que se deben hacer a lo interno de Venezuela, donde también se resalta una oposición dividida. ¿Usted cómo lo ve? Pues mira, lamentablemente es muy cierto esto, las dos cosas. Por una parte, la capacidad de animar, de inspirar a la sociedad. Curiosamente no están dadas las condiciones. Curiosamente, el 10 de enero tendría que ser la oportunidad para que los venezolanos se volcaran a todas las calles a celebrar que se ha dado el fin a un proceso ilegítimo. No creo que esto vaya a suceder, pero no olvidemos que nosotros no es un régimen, simplemente es un narcorrégimen militarizado, donde la gente los persigue, los ataca, los mata, etcétera. Es un riesgo muy grande a un país que ha venido regando mucha sangre, sobre todo muchos jóvenes a lo largo de muchos años. Pero al mismo tiempo, la reflexión que cabe es que la libertad tiene un costo y los venezolanos tenemos que demostrar hasta qué punto estamos dispuestos a pagar ese costo y hasta qué punto estamos dispuestos a demostrar de qué material estamos hechos los venezolanos. Porque muchos dicen, bueno, ¿cómo es posible que hayan cargado ustedes con esta monstruosidad de régimen tantos años? Y siempre digo, bueno, ustedes no conocen, porque no han vivido la naturaleza y la crueldad y la criminalidad de ese régimen, lo cual hace tan difícil y ha hecho tan difícil este proceso. Al mismo tiempo, un gobierno en emergencia, si no lo hace la Asamblea Nacional, es para mí una esperanza, debo decirte. ¿Funcionará? No lo sé, nadie lo puede asegurar, pero lo que sí te puedo asegurar es que si permanece el status quo con el sistema partidista de pequeños intereses en la resistencia venezolana, nos será muy difícil, por no decir imposible, impedir que esto se perpetúe. O sea, la emergencia demanda a un grupo independiente que solo tenga un interés, el interés nacional de rescatar la libertad en Venezuela. Y eso es un proceso que está a punto de ponerse a prueba el 10 de enero. Señor Diego, y otro punto en esta declaración del Grupo de Lima es que hacen referencia a la necesidad de recursos económicos para atender el éxodo venezolano. Es decir, el problema de Venezuela ya comienza a trasladarse o tiene meses ya trasladándose a toda la región, a países vecinos. Eso es terrible. Bueno, había una gran generosidad en Colombia, Perú, Ecuador, bueno, Panamá mismo, República Dominicana, un conjunto de países. No olvidemos también que nosotros hemos también enriquecido a muchos de esos países con el talento de cientos de miles de venezolanos altamente calificados, que costaron fortuna formarlos en nuestro país y que hoy se desempeñan en las profesiones más diversas y complejas en América. Esa es, digamos, la parte positiva. La parte negativa es el peso que tienen aquellos que no pueden financiar sus propios servicios hospitalarios, asistenciales, y representan un costo desproporcionado para la región
que es víctima también, no solo somos los venezolanos, sino es víctima del atropello, de la persecución del narcorrégimen de Maduro. A mí me parece que es un ejercicio de asistencia financiera indispensable. Las Naciones Unidas están justamente en este proceso, también están los Estados Unidos y la Comunidad Europea. Pero el problema es que en la medida en que vamos resolviendo el problema afuera, no podemos olvidarnos del problema. La tragedia la tenemos adentro. La tragedia está dentro de nuestro territorio. Y en nuestro territorio está controlado, perdóname que lo repita, por el régimen cubano que controla la inteligencia, controla los sistemas policiales, los sistemas de represión, la política exterior, e incluso, si no fuera por la ocupación del régimen cubano, el narcotirano de Maduro, este general Padrino, el Chapo Cabello, ya realmente habrían desaparecido. Voy a resaltar palabras suyas. La tragedia está adentro y creo que buena parte de la comunidad internacional quiere en este momento que vuelva la luz a Venezuela. Quiero agradecer a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU. Como siempre es un gusto, doctor Arria, conversar con usted. Hasta la próxima. Gracias. Y cuando son las 4:27 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, revisamos otras noticias que están en la agenda informativa del día. Estados Unidos, ya lo decía nuestro invitado Diego Arria, también intervino en la reunión en la que el Grupo de Lima abordó la posesión de Nicolás Maduro. El secretario de Estado Mike Pompeo participó telefónicamente del encuentro de los cancilleres. Pese a que la Unión Americana no hace parte, no pertenece a este bloque, el Departamento de Estado acordó la participación de Pompeo con el canciller peruano durante la investidura de Jair Bolsonaro en Brasil. El gobierno de Donald Trump quiere aumentar la presión sobre el régimen venezolano y trabajar así con los gobiernos de la región para restaurar la democracia y la prosperidad en la nación suramericana. También es noticia la invitación que le hizo el régimen de Nicolás Maduro a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a visitar Venezuela, como han pedido en reiteradas ocasiones líderes opositores, familiares y abogados de los presos políticos. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU respondió a esta invitación pidiendo que uno de sus equipos técnicos visite previamente el territorio para asegurar que Bachelet tendrá acceso a todas las áreas necesarias. La expresidenta chilena y sus antecesores en el cargo de la ONU llevaban varios años sin poder enviar misiones a Venezuela al no obtener autorización del régimen chavista. Es noticia Damares Alves, la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos de Brasil. Desde que tomó posesión, generó polémica en el país. Alves, que se autodenomina cristiana extrema, aseguró que combatirá la ideología de género y en un video afirmó que ahora las niñas vestirán de rosa y los niños de azul. Las declaraciones pues han generado múltiples reacciones de rechazo en el país. Artistas, políticos, opositores y la sociedad civil se unieron a la campaña en redes sociales que dice así: el color no tiene género. La ministra ha dicho que no se arrepiente de sus palabras y que se trató de una metáfora. Atención, atención. Es una nueva era de Brasil. Los niños visten azul y las niñas se visten de rosa. Es noticia Donald Trump, que volvió a pronunciarse ante la posibilidad de que se inicie un juicio político en su contra. En su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró que no hay razones para que se lleve a cabo este procedimiento, pues contrario, dice él, a lo que se ha dicho, no es responsable de obstrucción a la justicia y según él, sus primeros años al frente de la Casa Blanca han sido los más exitosos en la historia de la Unión Americana. Como lo he dicho muchas veces, si los demócratas toman el control de la Cámara o el Senado, habrá perturbación en los mercados financieros. Nosotros ganamos el Senado y ellos la Cámara. Las cosas van a asentarse. Ellos solamente quieren hacerme un impeachment porque saben que no pueden ganar en el 2020. Demasiado éxito. ¿Cómo pueden hacerle un juicio político a un presidente que tal vez ha ganado la mayor elección de todos los tiempos, que no ha hecho nada malo? No hubo conspiración con Rusia, fueron los demócratas los que conspiraron. Ha tenido los 2 primeros años más exitosos de cualquier presidente y es el republicano más popular en la historia del partido con un 93%. También es noticia Chile. 5 personas, entre ellas 2 ciudadanos venezolanos, resultaron lesionadas tras la explosión de un artefacto en una parada de autobús en el centro de la capital, Santiago.
Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales. Una mujer de 30 años que recibió un golpe en una de sus piernas es la que se encuentra más grave. Sin embargo, las autoridades afirman que su vida no corre peligro. El artefacto fue manipulado desde la distancia y activado a las 11:45 de la mañana. La Fiscalía investiga los hechos y mantiene acordonada la zona. Por el momento no hay personas detenidas, pero el grupo ecoterrorista Individualistas Tendientes a lo Salvaje se adjudicó estos hechos. El presidente Sebastián Piñera condenó lo ocurrido. Es noticia el fiscal general de Perú, Pedro Chávarri, quien se aferra a su cargo tras la junta con los fiscales supremos. Chávarri se negó a dar un paso al costado pese a la solicitud expresa de los fiscales Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, Tomás Gálvez y Víctor Montes. Esto en medio de la crisis por la que atraviesa el sistema judicial peruano, que llevó al presidente Martín Vizcarra a pedir al Congreso que declarara en emergencia el Ministerio Público y el volcamiento a las calles de miles de ciudadanos que exigen la renuncia del fiscal general. A esta hora nos acompaña José Domingo Pérez, el fiscal del caso Odebrecht en Perú. Allí está en pantalla. Señor Pérez, un gusto tenerlo aquí en la tarde. Bienvenido. Muy buenas tardes. Señor Pérez, el fiscal Pedro Chávarri echa hacia atrás esa decisión de removerlo a usted y al fiscal Rafael Vela de la causa que investiga el escándalo de Odebrecht en Perú. Cuando él echa para atrás esa decisión, ¿ustedes vuelven al mismo punto en el que estaban en cuanto a esta investigación de corrupción? En efecto, el 31 de enero nos retiraron del cargo tanto a Rafael Vela, quien era coordinador del equipo especial de fiscales dedicado a la investigación de los casos vinculados a la empresa Odebrecht, y a quien habla. El día siguiente, es decir, el 1 de enero, hubo protestas sociales en todo el país. Hicimos una conferencia de prensa en donde manifestamos que nos declarábamos en desobediencia jerárquica y anunciábamos que apelábamos la decisión de Pedro Chávarri, fiscal general, de sacarnos del puesto por ser esta una decisión ilegal e injusta. El día 2 de enero presentamos la apelación. Los fiscales designados en nuestro lugar presentaron su renuncia. El Poder Ejecutivo peruano presentó un proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público al Poder Legislativo. Las protestas sociales continuaron, tanto en redes sociales como en las calles, y ese día Pedro Chávarri decide dar marcha atrás a la decisión de sacarnos del equipo de fiscales que investiga los casos Odebrecht. Actualmente se está discutiendo y se está solicitando al fiscal Pedro Chávarri que renuncie de su cargo de fiscal general. Doctor, pero le voy a reiterar la pregunta. Cuando se echa para atrás la decisión del fiscal general, ¿regresan ustedes al mismo punto de la investigación de Odebrecht o tienen ahora alguna restricción? Bueno, seguimos en la misma oficina, seguimos en el mismo cargo. Obviamente se han retrasado algunas actuaciones que teníamos que realizar de manera inmediata. Es decir, el día 11 de enero teníamos que estar en la ciudad de Sao Paulo, en el consulado peruano, para firmar el acuerdo final de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. A la semana siguiente se tenían que llevar ya las declaraciones respecto a los funcionarios de la empresa Odebrecht que iban a declarar para las distintas investigaciones que se están llevando en el equipo especial de fiscales. Lamentablemente, esto se ha tenido que postergar por esas circunstancias. Fiscal, quería preguntarle por la fundamentación del fiscal general Chávarri para separarlos a ustedes de esa investigación. ¿Por qué motivo usted cree que lo hizo? Mire, hay algunos aspectos que han sido señalados en la resolución de Pedro Chávarri, fiscal general, que justifica para retirarnos del cargo. Son fundamentos que no son ciertos, que son falsos. Por ejemplo, haber cuestionado su nombramiento o elección como fiscal general. Pero lo cierto es que en el desarrollo de la investigación que se siguió
contra la ex candidata presidencial Keiko Fujimori Gucci, hoy presa en un establecimiento penal de la ciudad de Lima, se determinó a través de la información de testigos protegidos, colaboradores con la justicia, de que había un plan estructurado precisamente para blindar a Pedro Chávarri en el cargo de fiscal general. Como contribución o contraprestación a ese blindaje, él iba precisamente a buscar, obstruir, entorpecer la investigación que se seguía contra ella y sus allegados, a través del desprestigio que tenía que buscar respecto a quienes la investigábamos y finalmente lograr sacarnos de la investigación. Todo ello fue sucediendo en el desarrollo de los meses para finalmente el 31 de diciembre haberse consumado nuestro retiro de la investigación cuando nos saca del equipo especial de fiscales. Una semana antes ya se lo había denunciado, presenté la denuncia contra Pedro Chávarri por el delito de encubrimiento, que en el Perú establece como una conducta penal aquella persona que busca sustraer de la persecución penal a través de estos actos que le he detallado. Es decir, fiscal, ¿usted puede asegurarle hoy a nuestra teleaudiencia, al Perú, a la comunidad internacional, que el fiscal general Pedro Chávarri tenía la intención expresa de proteger a ciertas personas de esta investigación de Odebrecht? Bueno, eso está acreditado no solamente por el desarrollo de la investigación, sino que el día de hoy, precisamente la Sala Penal de Apelaciones, que ha revisado en segunda instancia la prisión preventiva contra Keiko Fujimori Gucci por 36 meses, ha confirmado la decisión del juez de primera instancia, en donde se establece que se le impone y se reafirma esta medida tan grave como la prisión preventiva, porque se ha evidenciado peligro de obstaculización, peligro de entorpecimiento al proceso, a la investigación, a los actos que viene desarrollando los fiscales del equipo especial. Una consulta más. ¿Usted cree que el fiscal general tiene cuentas pendientes con la justicia y que además por eso le tuvo miedo a este pleito, a esta querella con usted y por supuesto con su compañero Vela? Mire, ya hay una denuncia contra Pedro Chávarri. Él no solamente ha entorpecido el desarrollo de la investigación, se está demostrando que vendió la función pública precisamente para favorecer intereses políticos. Entendemos que por el cargo que él ocupa le asiste la inmunidad que establece la Constitución Política peruana, que debería ser previamente el fuero del Parlamento o Congreso peruano quien debería levantarla. Pero sin embargo, si él renuncia al cargo de fiscal general, debe ser sometido como cualquier ciudadano precisamente a la investigación como consecuencia de la denuncia que se le ha interpuesto. Bien, le agradezco a José Domingo Pérez, fiscal del caso Odebrecht en Perú, por estos minutos para el programa La Tarde de NTN 24. Fiscal, agradecido, una muy buena tarde. Gracias a usted. Hasta la próxima. Hacemos así la primera pausa aquí en La Tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Allí están apareciendo en pantalla. @NTN24, @NTN24BE con información de Venezuela. Y mi cuenta personal, @CE Sánchez M. Pausa y ya regresamos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde.
Ya estamos de vuelta con más de la tarde por NTN 24. Nuevamente, sin un acuerdo que permita la reapertura del gobierno federal en Estados Unidos, terminó la reunión del presidente Donald Trump con líderes del Congreso. Al término de este encuentro, legisladores demócratas dijeron que el mandatario amenazó con mantener el cierre parcial de la administración por meses o incluso años si no aprueban el presupuesto para la construcción del muro fronterizo. Minutos después, el propio Trump ratificó la información entregada por los congresistas. NTN 24 está, por supuesto, en el lugar de la noticia con Carolina Valladares. Ya te veo en pantalla, Carolina. Buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Para ti, efectivamente, en un absoluto fracaso terminó esa reunión de Donald Trump con los líderes del Congreso de los Estados Unidos. Hay que decir que es la segunda reunión que mantiene ya con ellos esta semana. Mantuvo una el miércoles que también acabó en fracaso. El problema, la raíz de la disputa son esos 5.000 millones de dólares que el presidente Donald Trump se empeña en incluir en esos presupuestos que tienen que llegar al Senado para obtener también la luz verde del Senado. Es por ello que en los últimos días ninguno de los dos partidos o líderes de los partidos había dado señales de que la situación podía cambiar. Es por ello que hoy, cuando hubo esa reunión, las expectativas ciertamente eran bajas de que pudiera llegarse a un acuerdo para terminar, poner fin a ese cierre del gobierno federal de los Estados Unidos, que recordemos a esta hora concluye ya los 13 días, 16 horas y 46 minutos. Son ya muchos días y Donald Trump ha amenazado en que, si es por él, este cierre podría durar más horas, más días e incluso dijo años. Es muy simple. Hicimos una súplica al presidente una vez más. No mantenga como rehenes a millones de estadounidenses, trabajadores estadounidenses. Abra el gobierno y continuemos las discusiones. Así que le dijimos al presidente que necesitamos que el gobierno sea reabierto. Él se resistió. De hecho, él dijo que mantendría el gobierno cerrado por un largo periodo de tiempo, meses o incluso años. Y nosotros vamos a continuar discutiendo, por supuesto, pero es muy difícil ver cómo se podrá hacer progreso si no abren el gobierno. Acabamos de completar una larga y algunas veces polémica conversación con el presidente. Estuvimos de acuerdo en que continuaremos nuestras conversaciones, pero todos nosotros, los demócratas, reconocemos que realmente no podemos resolver esto hasta que el gobierno sea reabierto. Y dejamos eso bien claro al presidente. Los servicios están siendo detenidos al pueblo estadounidense, los pagos han sido detenidos a personas que sirven para las necesidades del pueblo estadounidense y nuestra seguridad fronteriza va a sufrir si no resolvemos este tema. Estamos comprometidos a mantener nuestras fronteras seguras. Ese siempre ha sido nuestro principio para honrar el juramento en la oficina que tomamos para proteger y defender nuestro país y nuestra Constitución. Podemos hacer eso mejor cuando el gobierno sea abierto. Dejamos eso claro al presidente. Estas eran las palabras de los congresistas a la salida de esa reunión con el presidente Donald Trump. Hay que decir que los demócratas tampoco se lo están poniendo nada fácil al presidente, porque ayer tomaron control de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, de la Cámara de Representantes, ello tras lograr la mayoría tras las elecciones del día 6 de noviembre del año 2018. Y una de las primeras leyes que han pasado, que han obtenido luz verde, de hecho la primera, ha sido pasar dos leyes de presupuestos, una para poder financiar 8 agencias federales hasta el próximo día 30 de noviembre, pero la otra, la más polémica, es esa otra ley presupuestaria que tiene el objetivo de financiar el Departamento de Seguridad Nacional hasta el próximo día 8 de febrero. Uno podría decir que por qué Donald Trump no quiere dar luz verde al Senado para que los republicanos que tienen mayoría en el Senado pues aprueben esa nueva legislación. Y repetimos, el problema está en que los demócratas se niegan a incluir en esa nueva ley de presupuestos esos 5.000 millones de dólares que Trump necesita para el muro. Es por ello que tras la salida y los discursos de los congresistas, tras la reunión, Donald Trump insistió y amenazó otra vez en ese cierre. Los congresistas demócratas indicaron que el cierre podría prolongarse por meses o incluso años. ¿Usted dijo eso? Sí, yo lo dije. Sí, lo dije, absolutamente. Yo no creo que sea así, pero estoy preparado y creo que puedo hablar por los republicanos en la Cámara de Republicanos, en el Senado, que se sienten convencidos de que deben tener un país seguro, una frontera que tenga sentido
sin fronteras, lo he dicho muchas veces. Tenemos un país y espero que no pase de unos días y que se abra rápidamente. Así las cosas, Carlos, y en este juego de tira y afloja en el cual ningún partido quiere ceder, Donald Trump hace unas pocas horas dijo en una vuelta de tuerca que estaría dispuesto a declarar la emergencia nacional y así poder aprobar fondos para la construcción, atención, de ese muro sin tener que tener el permiso del Congreso. Veremos, por lo tanto, si Trump cumple con esta amenaza. Por ahora es fin de semana, el lunes volverá a las negociaciones y veremos a qué escenario llegamos. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares, adelante, sigan con más información. Carolina, gracias. Una muy buena tarde para ti, por supuesto, en Washington. Y para analizar este tema saludamos a Adriana Sixto, analista política conservadora. Señora Sixto, una muy buena tarde y gracias por su tiempo para NTN 24. Bienvenida. Muchas gracias por tenerme en el programa aquí. Es un gusto. Lo primero, ¿cómo calificar esta posición del presidente Donald Trump, que prefiere mantener el gobierno cerrado por meses o años, como dijo hoy, antes que desistir de los recursos para ese muro en la frontera? Bueno, porque él le hizo una promesa al pueblo americano, al pueblo que democráticamente lo eligió, a proteger nuestras fronteras y por fin buscar una solución permanente a la inmigración en este país. Hay muchas personas sin papel en este país y todavía no hemos podido hablar de qué vamos a hacer con ellos y cómo los vamos a ayudar si no podemos parar estas situaciones de seguir ocurriendo en el futuro. Por eso está determinado hasta que esto pase. Y no está haciendo nada, no está pidiendo nada que sea mucho. $5 billones en el presupuesto anual de $4 trillones que tiene este país es menos de 0.03% del presupuesto completo, es decir, son migajas lo que está pidiendo. Así que los demócratas están usando esto como un arma política. Ellos no quieren asegurar la frontera, ellos siguen queriendo que la inmigración ilegal siga siendo un problema en este país, quieren que más personas sean traficadas, más drogas entren por la frontera, más del 90% de todas las drogas entran por esa frontera y desafortunadamente no tienen los intereses del pueblo americano en su mente. Le ha sido más difícil al presidente Donald Trump negociar algo con los demócratas en la Cámara de Representantes que negociar con el dictador de North Korea, Kim Jong-un. Así que para que tengan eso en cuenta. Yo creo que el cierre del gobierno es necesario. Honestamente, lo que está pasando es que las personas que sí tienen empleos en posiciones gubernamentales, como el TSA, las personas que tú ves trabajando en el aeropuerto, si está volando, esas personas están trabajando sin ningún pago y son los que de verdad sufren. Hay americanos que están sufriendo porque los demócratas en la Casa de Representantes tienen los intereses de extranjeros como su prioridad número uno, que debería de darnos vergüenza, honestamente. El cierre está estimado costar a la economía, creo que por ahora son $1.5 billones en dinero que se pudiese haber hecho. Hay muchos negocios que funcionan alrededor de las áreas que de verdad sí están cerrados oficialmente, que son los parques nacionales, algunos museos y en muchos lugares alrededor de eso que necesitan el turismo, están sufriendo. Y en final, por delatar este tiempo, simplemente no pasar un presupuesto que incluya estos $5 billones, va a costar, si sigue pasando varias semanas, la cantidad de dinero que está buscando el presidente y que está buscando la mayoría de los Estados Unidos, las personas que los eligieron. Así que los demócratas no están comprometiendo no solo con el presidente, es que no están comprometiendo con el pueblo americano que eligió a nuestro presidente y que también eligió la mayoría de republicanos en el Senado. Así que yo creo que los que tienen que negociar y hacer algún tipo de compromiso son ellos, no son los republicanos. Y espero de verdad que se abra el gobierno oficialmente para que las personas que no están recibiendo pago, que necesitan pagar los biles, puedan hacer eso lo más pronto posible. Señora Sixto, van 13 días a casi 14 del cierre del gobierno federal.
Ya nos dijo qué instituciones no tienen recursos en este momento, pero le quería preguntar, ¿a cuánto estamos de ver un caos en la primera potencia del mundo? No creo que un caos se forme por el cierre del gobierno. Las agencias del military, es decir, el Army, todavía están siendo pagadas. Las personas que reciben ayudas del gobierno que están necesitadas todavía están recibiendo esas ayudas. Y esto de verdad se llama en inglés un game of chicken, a ver quién se cansa primero. Y creo que no va a durar mucho más largo porque los Estados Unidos no está ciego. Estamos viendo todos los días en la televisión lo que está pasando y están viendo que un partido político está decidiendo tener al país por el cuello simplemente por no querer asegurar nuestra frontera, que es un problema que nos debería de preocupar a todos, no importa si eres demócrata o republicano. Cualquier país soberano necesita algún tipo de frontera que lo proteja y los países tienen derecho a decidir quién entra y quién sale de sus países. Si las personas vienen a aportar a este país, perfecto, que vengan legalmente. Este país es un país de inmigrantes y se tienen como bienvenidos las personas, pero desafortunadamente ese no es el tipo de inmigrantes que los demócratas quieren y necesitan. Ellos necesitan las personas que vienen necesitadas y las personas que vienen necesitadas son fácil presa para los demócratas mantenerlos como dependientes de ellos y dependientes del voto. El método de ellos mantenerse en el poder básicamente es prometiéndole el pescado de otra persona. Así que si todo americano, hispano, afroamericano, blanco, lo que sea, si usted es una persona honesta que quiere trabajar, ganarse el pan de cada día y quiere simplemente que el gobierno lo deje quieto y pare de robarle para prometerle las cosas gratis que quiere darle a otra persona para mantener su voto, entonces adivina que estamos todo el mundo del mismo lado. Deberíamos de unirnos como americanos en este país y rechazar y hablar en contra de esta fechoría que están haciendo los demócratas simplemente porque quieren traer más personas aquí a los Estados Unidos porque ellos no les interesan los intereses de los americanos aquí, tienen los intereses extranjeros de otras partes. Y desafortunadamente los que sufren, fíjate que Pocahontas, ¿verdad? Como lo llama el presidente Donald Trump, dijo que ya que el gobierno está cerrado, ella va a donar su salario. Hay más de 6,000 americanos que no están trabajando, que por el shutdown, por el cierre del gobierno, no están recibiendo un cheque. Así que ella va a donar su salario a los refugiados y a programas que ayudan a los refugiados a entrar a este país. Imagínate eso, la senadora Elizabeth Warren, dijo eso. Así que, ¿qué sentido? ¿En dónde tienen sus cabezas? ¿En dónde está la lealtad del Partido Demócrata de este país? Nosotros tenemos que honestamente llamarlo como es básicamente un hostage. Están manteniendo a este país al pie, debajo del pie, hasta que ellos tengan todo lo que quieran y no les importa la seguridad nacional de este país. Y hace falta que más hispanos también levanten sus voces en contra de esto, porque muchas de las comunidades y las comunidades que esta inmigración ilegal afecta son las comunidades hispanas. Y yo sé esto porque me crié en el sur de la Florida, y cuando estas personas van a trasladarse a diferentes partes de los Estados Unidos, no van a trasladarse al vecindario de Nancy Pelosi, que sus casas ahí son multimillonarias, van a trasladarse a las comunidades hispanas, las comunidades más empobrecidas. Señora Adriana. Y desafortunadamente... Ajá. No, la escucho y la entiendo perfectamente. Quería comentar con usted esto. Esta semana, el presidente Donald Trump de alguna manera dejó sobre la mesa, en medio de este pulso político, la posibilidad de negociar un estatus migratorio para los llamados Dreamers. ¿Qué tanto pesa esta, que pareciera ser una buena carta, que tiene guardada el presidente Donald Trump?
yo creo que es justo, este presidente es extremadamente justo. Yo creo que cualquier persona razonable entendería de que el presidente, esto es lo que ofreció y esto ha sido en lo que basó su campaña del 2016. Él quiere cerrar la frontera para que no sigan viniendo personas y que nos veamos en este mismo problema más adelante en el futuro. Y así después podemos ayudar a las personas que están aquí. Hay niños que han venido cuando eran muy jóvenes y lo único que conocen es este país y esta es su casa y obviamente necesitan un tratamiento más empatético, con más simpatía y tenemos que ayudarlos. Pero ¿cómo vamos a saber quiénes estaban en este país por tanto tiempo o quiénes acabaron de llegar? O si ofrecemos esta amnistía, si quiere llamarlo, y no tenemos un muro y no tenemos protección en la frontera, ¿qué va a prevenir a miles y miles de personas querer venir a este país para aprovecharse de esa amnistía? ¿Y cómo vamos a saber quiénes estuvieron antes y quiénes estuvieron después? Lo que propuso el presidente es a las personas que están aquí, tienen que declararse como que están aquí en los Estados Unidos, tienen que salir de los shadows, tienen que salir y declararse y tenemos que ver si han estado en este país contribuyendo, si han ido a la escuela, si han trabajado, si no tienen un récord criminal y así podemos encontrarle una forma a la ciudadanía eventualmente, pagando los taxes, impuestos, si es que no lo habían pagado antes, y pasar un examen de ciudadanía y ponerse en fila, igual que muchas personas alrededor del mundo están haciendo esta fila y tienen que pasar este proceso, mis padres incluidos, que tuvieron que esperar en Cuba, hasta mi papá fue a la prisión durante un tiempo esperando poder declararse como refugiado y venir a este país legalmente. Hay millones de personas que quieren venir a este país porque es el mejor país del mundo, así que es increíble que los demócratas estén llamando también a los republicanos racistas y anti-inmigrantes por querer crear este muro que protege nuestras fronteras. Nosotros somos un país de inmigrantes y si fuera un país tan racista y horrible, entonces ¿por qué es que millones y millones de personas alrededor del mundo se matan, cruzan fronteras, cruzan todo Centroamérica para tratar de venir aquí? Así que esa es mi opinión sobre eso. Bien, quiero agradecer a Adriana Sixto, analista política conservadora, por supuesto por estos minutos para la tarde de NTN 24. Fue un gusto. Hasta la próxima. Igualmente, igualmente. Buenas tardes, chao. La ciudad de Nueva York dio hoy la bienvenida a los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron algunas de las calles de la Gran Manzana. Desde hace más de 4 décadas, el desfile, que recuerda a los históricos personajes, ha sido organizado por la comunidad latina. Alejandro Rincón, nuestro periodista, tiene toda la información. Alejandro, buenas tardes. Hola, feliz tarde de viernes para todos. La mayor parte de esta edición número 42 del desfile del Día de Reyes Magos ya ha transcurrido por varias de las principales calles de Manhattan. Sin embargo, este es un evento que también se constituye en una celebración de la cultura latina neoyorquina. Y por eso, a esta hora del día, incluso todavía hay algunos que están en la calle celebrando y expresando con tranquilidad el orgullo de ser latinos. A propósito de esta celebración protagonizada por Melchor, Gaspar y Baltasar, tenemos para ustedes las reacciones de quienes este 2019 encarnaron a esos personajes históricos y en las siguientes palabras ellos describen cuál debe ser el concepto en este 2019 del desfile de Reyes Magos. Todos los países latinos, Puerto Rico, México, Santo Domingo, España, en todos esos pueblos hoy empiezan la tradición a ponerle debajo de la cama las cajitas con su agua, con su hierba, esperando los regalos de los Reyes Magos. Les deseamos que este año 2019 le dé mucha salud y mucha fortaleza a todas las familias que estén allá afuera ligándonos hoy. Quizás en esos tiempos, ¿verdad? El hecho de tener fronteras no era un espacio que dividía tanto a la gente como nos está dividiendo hoy. Yo creo que el mensaje de los Reyes Magos, el mensaje de María y José, ¿no? Que también andaban buscando un lugar. Ellos eran migrantes también, ¿no? Donde poder tener a su hijo. Todas esas connotaciones son muy importantes recordarlas.
Les mencionaba hace algunos instantes que el desfile de Reyes Magos de la ciudad de Nueva York, más allá de hacer historia de estos personajes bíblicos, es una celebración de la cultura latina. No en vano, esa bandera de Puerto Rico que ustedes ven allí en medio de la calle. De hecho, este ha sido uno de los personajes que literalmente se robó el show de esta edición número 42 del desfile del Día de Reyes Magos. Y por eso también quiero que vean ustedes ahora la percepción de los propios residentes de este sector, de los latinos neoyorquinos, quienes explican en estas palabras qué significa para ellos este desfile de los Reyes Magos. Yo soy puertorriqueña, eso significa mucho para nosotros. Nosotros creemos en los 3 Reyes Magos y todos los años yo saco a los niños para que lo vean. Y los animales, y me gustó todos los reyes. Yo lo hago todos los años con mi familia y es algo que nosotros hacemos. Al concluir esta celebración, la ciudad de Nueva York cierra oficial y socialmente todo el calendario de actividades que habitualmente tiene lugar con motivo del cambio de año. La llegada de los Reyes Magos pues viene ya a marcar no solo el cierre de estas festividades, sino el inicio formal de todo el calendario que viene por delante en el 2019. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Alejandro, hasta pronto, gracias. Una feliz tarde para ti, por supuesto, en la Gran Manzana. Y en Madrid vamos ahora a Europa. Está todo listo para la tradicional cabalgata de Reyes Magos, que se llevará a cabo este sábado 5 de enero. Miles de niños disfrutarán de este evento que contará con 11 carrozas y cerca de 2.000 personas desfilando. En la capital española, Marcelo Moncayo, con la información, nos preparó este reporte. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. En el Ayuntamiento de Madrid se presentaron las 3 nuevas carrozas que serán utilizadas por sus majestades los Reyes Magos este sábado en la cabalgata de Reyes. Son 3 vehículos que han sido decorados por más de 30.000 niños. Todo listo en Madrid para que los 3 Reyes Magos de Oriente recorran las principales calles del centro de la capital en la tan esperada cabalgata de Reyes. Una fiesta que es considerada por muchas familias españolas más tradicional que la propia Navidad. En el Ayuntamiento de Madrid se presentaron las nuevas carrozas que llevarán este sábado a Gaspar, Melchor y Baltasar. Son 3 vehículos que están decorados con más de 30.000 cartas escritas por los niños que quisieron plasmar sus deseos en el papel. Este año los Reyes Magos nos han pedido que todos los niños y niñas y sus familias colaboren en la construcción de las carrozas reales, y para ello les hemos pedido que escriban sus cartas en un papel mágico que se iluminará en la cabalgata. Este año la cabalgata está dedicada a las artes. Queríamos lanzar un mensaje sobre la importancia de las artes para el crecimiento como personas y como sociedad. Queríamos hablar del poder transformador de las artes. Pero una de las principales características de esta próxima cabalgata de Reyes será la mayor inclusión de personas con distintas discapacidades. Para esto el Ayuntamiento ha dispuesto diversos dispositivos para que, por ejemplo, las personas sordas puedan sentir la música de las carrozas a través de unas mochilas especiales. Por primera vez en su historia, la cabalgata se hará audiodescrita para personas con discapacidad visual. ¿Vale? Tendrá también equipos de bucle magnético para aquellas personas con discapacidad auditiva puedan acceder al sonido directo que se esté dando desde microfonía limpio, libre de ruido directo. Hemos implementado ya a lo largo de toda esta Navidad una tecnología de vibración que son las mochilas vibratorias, que es lo que tengo ahora mismo puesto, que son unas mochilas que sirven para que las personas con discapacidad auditiva puedan notar, vibrar, escuchar la música a través del tacto, a través de las vibraciones. Si bien la cabalgata de Reyes de Madrid es la más conocida, serán muchas más las que recorran otras ciudades españolas, repartiendo golosinas a los miles de niños que disfrutarán a su paso. Televidentes de la tarde, y mañana sábado, la fiesta de la cabalgata de Reyes comenzará a las 7 de la tarde, hora local. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Hasta pronto, buena noche a Marcelo, por supuesto, en la capital española. Pausa aquí en la tarde. Al regreso, la incertidumbre en Venezuela por el panorama político de los próximos días. Ya regresamos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde.
En Venezuela hay incertidumbre por el panorama político de los primeros días. Este 5 de enero inicia un nuevo periodo legislativo en la Asamblea Nacional que deberá encarar la nueva juramentación de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero, tras una elección que buena parte de la comunidad internacional desconoce. Este 5 de enero se juramenta la nueva directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela, el único poder que tendría legitimidad de origen para encarar una posible transición en el país. La nueva directiva de la única representación legítima del pueblo venezolano, del único poder del Estado que tiene soporte en la soberanía popular. Los venezolanos tenemos que tener fe y esperanza y confianza en lo que fue su voto y lo que hoy se expresa en la Asamblea Nacional. El 5 de enero llamamos al pueblo venezolano a dar su respaldo. Señalan que se han dado pasos importantes desde el Parlamento para actuar de forma correcta. La madurez política de los integrantes de la Asamblea Nacional al reconocer la vigencia del acuerdo de gobernabilidad firmado hace 4 años. Sin embargo, en la calle hay cierto pesimismo con respecto a lo que pueda ocurrir frente al 10 de enero. ¿Qué esperan si no lo dejan trabajar? Espero muchas cosas que no han hecho. ¿Cómo qué? Bueno, que este hombre nos siga mandando. Esa es una de ellas. ¿Cree usted que la Asamblea Nacional no ha cumplido con lo que ha debido hacer? No, no ha cumplido, porque si no estuviéramos como estamos. Otros aún tienen esperanzas en una salida desde el Parlamento Nacional. Lo mejor sería que se hubiera una transición, se llamaran nuevas elecciones limpias, voto a voto, y se lograra que el que gane que le entreguen el poder. Pues si gana Maduro, que le entreguen el poder a él también, igualito. De cara al 10 de enero, una fecha que se aproxima con velocidad y desde el punto de vista constitucional, la AN se convierte en la ruta de salida a la crisis política. Que el artículo 187 de la Constitución le da a la Asamblea Nacional una serie de competencias desde legislativas hasta a través de actos legislativos, como por ejemplo la convocatoria de un consejo consultivo donde la Asamblea Nacional pueda reunir a todos los sectores de la sociedad para definir qué es lo que hay que hacer, hasta declararse en emergencia y evidentemente activar a la sociedad venezolana para recuperar la democracia. Luego de las irregularidades electorales y políticas de la elección del pasado 10 de mayo, Maduro sería un presidente de facto, pero sin soporte legal. El 10 de enero no solamente se está produciendo una vacancia del titular de la presidencia de la República, sino que está ocurriendo algo profundamente mucho más grave, que es que se ha quebrado, se consolidará el quiebre del orden constitucional. Destacan la importancia del respaldo internacional, pero piden medir las consecuencias para Venezuela. Lo que hemos pedido a la comunidad internacional es que siga haciendo lo que hasta ahora está haciendo, que es ejercer presión democrática sobre Venezuela. A diferencia de lo que algunos, a nuestra forma de ver de manera equivocada, están pidiendo, que romper relaciones con Venezuela, retirar los embajadores, la petición del Frente Amplio es que no lo hagan. Requerimos presencia internacional aquí para ser testigos de lo que está ocurriendo y ser nuestros portavoces, nuestra caja de resonancia afuera. Desde distintos factores políticos han hecho un llamado a la sociedad civil para que respalde a la Asamblea Nacional a partir de este próximo 5 de enero, cuando se instale una nueva directiva al mando del poder parlamentario. Asimismo, han hecho un llamado a la comunidad internacional para que continúe respaldando las luchas democráticas en el país. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Para analizar este tema quiero saludar a Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Ya la ve en pantalla. Doctora Blanca Rosa, bienvenida nuevamente a la tarde de NTN 24. Buenas tardes, me encantada de saludarte, Carlos Eduardo, y a todos quienes nos ven y nos escuchan en este momento. Doctora, es un gusto, como siempre, bienvenida. Quería preguntarle primero, constitucionalmente, ¿cuál es la hoja de ruta y cuáles son las facultades de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es el único órgano electo por voluntad popular vigente en Venezuela, para a partir del próximo 10 de enero desconocer ese nuevo mandato de Nicolás Maduro? Sí, las facultades o prácticamente las obligaciones de la Asamblea Nacional están clarísimas en la Constitución. Y si cuando se constituya la nueva directiva de la Asamblea Nacional, tiene que desconocer a Maduro como presidente de Venezuela, porque él detenta la presidencia, él no es el presidente de Venezuela. Él se reeligió en unas elecciones espurias donde no participaron todos los dirigentes y todos los candidatos que debían participar, y que no se rigió por las normas procesales, constitucionales y legales. De manera que eso es evidente. Y al no haber ese presidente, hay un vacío institucional muy grande, y le corresponde llenarlo al presidente de la Asamblea. Claramente
lo establece la Constitución Nacional, de manera que el presidente de Venezuela, el 10 de enero, debería ser el presidente de la Asamblea una vez que se haya juramentado esa directiva, nueva directiva de la Asamblea. Ese es el orden constitucional. De no realizarse así y de no asumir esa presidencia, el presidente de la Asamblea le correspondería en línea directa al Tribunal Supremo de Justicia proveer la vacante, es decir, nombrar, le corresponde al presidente del Tribunal Supremo de Justicia o, en su defecto, que el Tribunal Supremo de Justicia designe una junta de transición o un gobierno de transición, como quiera que se le conciba. Pero ese es el orden constitucional en Venezuela. En medio de este panorama confuso que hay entre legalidad e ilegalidad en Venezuela, está un tema que no es desconocido ya, incluso para la comunidad internacional. Y es que el Tribunal Supremo de Justicia, que opera en territorio venezolano, que opera en la sede en Caracas, que para muchos es ilegítimo, ilegal, porque no lo nombró la Asamblea Nacional, que fue electa por el pueblo, pues esta Asamblea Nacional que nombra el Tribunal Supremo de Justicia está fuera de orden, está fuera de la Constitución. Y ese es el argumento que utiliza Nicolás Maduro para operar todo el tema legislativo a través de una asamblea constituyente que a todas luces y probablemente, según también los grandes entendidos y los estudiosos de la Constitución en Venezuela, también está al margen de la ley. Ahora, doctora, ¿cómo explicarle todo esto al mundo? Que de alguna manera reconoce la Asamblea Nacional, desconoce la Constituyente, pero en efecto en Venezuela el poder lo tiene la Constituyente. Sí. Fíjate, para todos quienes nos ven y nos escuchan, en realidad la situación es muy clara. En Venezuela hay una tiranía. Es por eso que asumir la presidencia de la República por el presidente de la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo aquí en Venezuela, es un riesgo, indudablemente. Es una exposición porque sabemos que estamos ante un régimen de fuerza. Pero lo que responde es esto. Indudablemente la Asamblea Constituyente es inconstitucional porque fue elegida de una manera completamente inconstitucional. Y además de eso, pretende estar por encima de los poderes legítimos en Venezuela, que es uno, como te he dicho anteriormente, la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia, que funciona en Venezuela, no es el legítimo porque allí están unos magistrados que están en usurpación de funciones, claramente puesto que sus sustitutos fueron nombrados por la Asamblea Legítima, repito, el único poder legítimo en Venezuela, y que por esa designación fueron perseguidos, encarcelados algunos, y hoy se encuentran en el exilio ejerciendo sus funciones. De tal manera que lo que aquí está planteado es clarísimo, es la asunción de la presidencia de la República por el presidente de la Asamblea y o, en su defecto, cubrir ese vacante por el Tribunal Supremo Legítimo que se encuentra en el exilio. El planteamiento que tenemos aquí de un presunto consejo consultivo que nombraría la Asamblea Legítima en Venezuela sería en ningún caso una solución para lo que está planteado, porque después de desconocer a Maduro, ¿quién va a gobernar? No es ese consejo consultivo. De manera que, en mi opinión, es para ganar tiempo y, en mi opinión también, viene a ser una sustitución del diálogo. No es diálogo porque ya en Venezuela no se soporta la palabra diálogo. Nadie la tolera porque no ha servido sino para prolongar la tiranía aquí en nuestro país. Y ese consejo consultivo, que es para pensar, no nos resuelve el problema. El problema está en quién gobierna Venezuela. Lo decide la Asamblea, lo asume la presidencia de la Asamblea, ¿sí o no? En caso negativo, le corresponde al Tribunal Supremo Legítimo, que es el que está en el exilio. Ahora, seguimos en el plano constitucional, doctora. Probablemente lo que va a ocurrir es que nuevamente Nicolás Maduro va a desconocer a la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia que opera de manera ilegal en Venezuela, según usted y según los políticos en Venezuela y según la Asamblea Nacional, que es la legítima por votación popular, pues le va a dar la razón al presidente Nicolás Maduro. Ahora, algo que deben tener claro en la comunidad internacional, lo que haga ese gobierno de Nicolás Maduro, lo que comprometa, lo que firme, quedará en el futuro como ilegal. Es decir,
Rusia, por ejemplo, que son Rusia, China, Bielorrusia, que son los aliados de Venezuela, no podrán, por ejemplo, exigir el pago de alianzas económicas que en este caso haga Venezuela o el gobierno de Nicolás Maduro, de alguna manera fuera de la Constitución, con esas potencias? Sí, claramente lo dejó establecido el Grupo de Lima en su declaración. Uno de los planteamientos que hace es que no deberán ser reconocidos los préstamos, los créditos que se hagan con Venezuela, que se negocien, que no deben dársele ayuda ni aportes financieros en ningún caso, que debe hacerse inclusive una lista de los funcionarios que no deben entrar a esos países porque son funcionarios de una tiranía que quedó claramente establecido que no es una democracia y que debe hacerse todo lo necesario para ayudar a la recuperación de la democracia en Venezuela. Y también se estableció, entre otras muchas cosas, porque fue muy bien redactado, que la situación que estamos viviendo en Venezuela es un peligro para el continente. Se refieren también a los emigrantes que tenemos, también no los nombro así, pero lo digo yo, los desterrados, que eso es lo que vienen a hacer en definitiva, y este problema tan grave que tenemos de salud y de alimentación en Venezuela, que es una crisis humanitaria. De manera que este es un problema que no puede ser ignorado. De hecho, la comunidad internacional desconoce esta elección de Maduro por inconstitucional y yo creo que contamos con todo eso, con el apoyo a la recuperación de la democracia en Venezuela para finalmente resolver esta situación que está planteada. Papel, doctora, de la Fuerza Armada de acuerdo a la Constitución en un escenario como ese, un Maduro que se quiere quedar en el poder y una Asamblea Nacional legítima que le dice usted se reeligió de manera ilegal, fuera de la Constitución. La obligación de las Fuerzas Armadas es apoyar a la democracia, la soberanía popular y la democracia. Esa es su obligación legal y constitucional. De manera, ante una situación como la planteada, lo que le corresponde a las Fuerzas Armadas es apoyar a la Asamblea Nacional y, en el caso de que así fuera, su asunción de la presidencia de la República como consecuencia de que en la actualidad Venezuela no tiene presidente constitucional. Doctora, ¿puede esa Asamblea Nacional legal, constitucional, buscar justicia fuera de Venezuela de acuerdo a convenios internacionales firmados antes incluso de la llegada de Hugo Chávez al poder? La Asamblea Nacional, sí, la Asamblea Nacional es el único poder legítimo que tenemos en Venezuela, porque el otro está en el exilio, como ya lo he dicho antes. Indudablemente corresponde a todos los organismos internacionales reconocer la actuación de la Asamblea Nacional en Venezuela, porque es el organismo, o vamos a decir la institución constitucional, y son sus actuaciones las únicas que revisen esa condición. Doctora, hablemos ya desde su rol como venezolana, como ciudadana que cumple las leyes, que paga impuestos, que respeta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué se siente en el ambiente en Venezuela después de una Navidad en medio de crisis, después de recibir un año nuevo en medio de muchas necesidades? Ya se comienza a hablar nuevamente de la escasez y, por supuesto, la inflación altísima que se vive en Venezuela. ¿Usted cómo ve el país, el ánimo de los ciudadanos en que en el país se cumpla la ley, la Constitución y se pueda dar un cambio político para salir de la crisis, que es lo que realmente reportan todos los días los medios de comunicación nuestros compañeros desplegados en Caracas sobre la situación de las familias venezolanas? Sí, lo que yo veo en el ambiente, lo que yo percibo, es una decisión mayoritaria y definitiva de recuperar la democracia en Venezuela. En Venezuela la gente está clara que este es un momento definitivo, que si ahora no apoyamos la recuperación de la democracia a través de esta vía constitucional que nosotros hemos estado conversando, nos quedaríamos para siempre con este régimen tiránico totalmente a la imagen y semejanza de Cuba. Eso lo tenemos claro la mayoría, la inmensa mayoría de los venezolanos. Y te puedo decir que con todo lo triste que ha sido esta Navidad, que realmente lo fue, porque fue una Navidad sin regalos, sin familia, sin celebración, sin ambiente, sin dinero y en muchísimas partes y muy tristemente
sin comida y con muchas enfermedades. En medio de todo eso, la decisión de la mayoría de los venezolanos es recuperar la democracia, porque los venezolanos creemos en la democracia como único sistema de convivencia y por el cual nosotros nos hemos regido hasta ahora, cuando tristemente hace ya, vamos para 20 años, la perdimos con este engaño populista y comunista, como dije antes, a la imagen y semejanza de Cuba. Nosotros estamos decididos a recuperar la democracia y cuando te lo digo, estoy en la certeza de que te expreso la decisión de la mayoría de los venezolanos. Ese escenario de cambio, doctora, de recuperación de la democracia pasa, no sé si comparte esto conmigo, por supuesto, por la unidad de los ciudadanos, de los partidos políticos, de las fuerzas vivas en Venezuela. Se habla mucho de la desunión de la oposición en Venezuela y quería preguntarle si es imposible que ese cambio se dé sin la unidad de los partidos políticos, que son un factor fundamental, por supuesto, en los tiempos de cambio, en medio de regímenes autoritarios, violentos, como el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Sí, ciertamente yo creo que la unidad es algo muy importante en la recuperación de la democracia en Venezuela, pero realmente debemos ser claros y entender que ha habido entre la dirigencia política muchas actuaciones equivocadas. Ha habido buenas actuaciones, pero también actuaciones equivocadas. La gente se da cuenta de eso y rechaza las actuaciones de los líderes políticos que no han sido honestas, que no han sido auténticas y que no han sido en búsqueda de la libertad y la democracia para Venezuela. De manera que si bien es cierto que la unidad es necesaria, no puede esa unidad abarcar a quienes no luchan por Venezuela, sino por sus propios intereses. Y eso debemos tenerlo claro. Así que saldremos adelante unidos los que queremos a Venezuela, los que luchamos por la libertad y los que realmente estamos comprometidos con que haya una vida como los venezolanos teníamos y como nos merecemos antes de haber caído en esta tiranía. Quiero agradecer a Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, por compartir, como siempre, con nosotros aquí en NTN 24. Doctora, como siempre es un gusto, una feliz tarde, feliz fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, una feliz tarde para todos. Hasta la próxima. Y el comienzo de año para los venezolanos ha estado marcado por el habitual desabastecimiento de productos en los anaqueles de los supermercados. Sin embargo, salen a comprar las personas lo poco que queda por temor al aumento de precio de los alimentos, de los productos básicos necesarios en los próximos días. Neveras casi vacías y estantes con lo que quedó del año pasado son las postales que muestran los supermercados de Venezuela en la primera semana de 2019. Quienes han salido a abastecer sus despensas dicen que comprarán lo que puedan por temor a que la próxima semana los precios se multipliquen. Todos estamos gastando lo poquito que tenemos. Y la gente lo que está tratando es de abastecerse lo máximo porque no se sabe si van a subir los precios, entonces no sabe si va a tener poder adquisitivo para comprar. Estamos en un cierre estacional de las empresas, eso se entiende, pero súmele la crisis de la escasez que hay, imagínense, se complica más el panorama, pues. En los primeros días del año que comienza, los venezolanos también se enfrentan a precios en dólares para acceder a algunos bienes y servicios, a pesar de que la moneda oficial es el bolívar y cuando el salario mínimo es el más bajo del continente, apenas de $6 mensuales. Por lo menos para cuestiones de documentación te están cobrando en dólares. Si tú vas a apostillar o vas a sacar los antecedentes, el negocio es dólares. Entonces aquí no hay gobierno, aquí no hay nada. Ya estamos casi dolarizando el país, eso es lo que falta, que dolaricen el país. Algunos taxistas cobran en dólares. Por ejemplo, la clínica, operaciones, todo tipo de cuestiones médicas es en dólares. El economista Alejandro Grisanti explica que en contextos como el venezolano, donde los precios aumentan a diario entre 3 o 4%, los ciudadanos buscan monedas sólidas como el dólar para que su dinero no pierda valor. Para buscar mantener el poder de compra de su trabajo, para poder mantener el poder de compra fruto de sus esfuerzos, terminan comprando dólares y haciendo toda una economía, una economía informal que fluye alrededor del dólar y es el único medio de pago que termina imponiéndose en cada una de las economías.
El Fondo Monetario Internacional calcula que para finales de 2019 Venezuela cierre con una inflación de 10 millones%. Sin embargo, economistas consultados creen que es muy temprano para hacer este tipo de proyecciones, dada la severa crisis que atraviesa el país. En Caracas, Adriana Núñez Rabascal para la tarde de NTN 24. Seguimos hablando de la situación de Venezuela. Uno de los efectos de la crisis venezolana es la migración forzada. Miles de familias se han visto obligadas a separarse en ese intento por huir de la grave situación económica y social. La historia de Gerardo Chacón, un venezolano residente en Estados Unidos, es un ejemplo de ello. Sus seres queridos están repartidos entre Colombia, Argentina, Perú e Italia. El equipo de nuestra cadena aliada La Voz de América habló con él. Esta es la historia. La mayoría han salido del país. Gerardo Chacón es un venezolano que vive en Maryland, Estados Unidos. Durante 4 años ha sido testigo de cómo su familia se ha esparcido por el mundo. De arriba, la foto de arriba, estoy con mi primo. Él se fue hace 2 años, 2 años a Argentina. Mi papá y mi mamá, que viven en Colombia. Mi tío y su esposa, que también viven en Colombia. Esa es mi abuela que todavía está en Venezuela. Ella se fue hace 1 año a Perú. Ella se fue también un poco menos de 1 año a Argentina. Como 6 meses en Argentina. Y ella sí se fue hace como 2 años a Colombia. Según Naciones Unidas, 3 millones de venezolanos viven en el extranjero, de los cuales 2.3 millones emigraron a partir de 2015. Huyendo de la crisis económica y sociopolítica que atraviesa Venezuela, algo que desde la distancia Gerardo ha vivido directamente. Y luego empezamos a escuchar, ayúdenme a salir del país, de parte de nuestra familia, ¿no? Dice que ha ayudado a algunos de sus familiares a reunir el dinero para poder emigrar, pero asegura que el precio que ha tenido que pagar vale mucho más que un billete de avión. Pues yo tengo años sin ver a la mayor parte de mi familia y no creo que eso vaya a cambiar. Ya una vez que las personas emigran y que comienzan a echar raíces en otras partes, pues eso no regresa a como era. En Venezuela está su abuela y algunos tíos. Con ellos habla periódicamente y enfrenta una realidad contrastada. Yo siento que cada vez que uno logra hablar con alguien que está en Venezuela, hay una lista de precios. Al principio de la conversación, pues cómo estás, cómo todo lo demás, pero después empieza una lista de precios. Ya la carne está a tanto, ya los huevos están a tanto, todo lo demás. Con una hiperinflación estimada en más de 1.300.000% en 2018, según el Fondo Monetario Internacional, y con una devastadora escasez de productos y servicios públicos, Venezuela vive una de las peores crisis de su historia, concuerdan los expertos. El presidente Nicolás Maduro culpa a otros países de bloquear económicamente a la nación petrolera y promete que en 2019 logrará la prosperidad económica del país, un panorama que Gerardo observa desde la distancia y que fue causa y consecuencia de la separación de su familia. Nueva pausa en la tarde, ya regresamos. Los invito por ahora a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN24, allí lo tienen. Allí van a encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. El régimen de Nicolás Maduro estaría persiguiendo a empresarios venezolanos residentes en Colombia y otros países. Es la denuncia de los abogados de Luciano Biondi, un ejecutivo petrolero detenido hace una semana en Colombia mediante circular roja de Interpol emitida por el fiscal general venezolano afecto a Nicolás Maduro. Pero junto a él ya son varios los pedidos en extradición por el régimen, configurándose así un nuevo modus operandi para perseguir a quienes se oponen a las políticas del chavismo en Venezuela. Para hablar de este tema quiero saludar a Víctor Mosquera, abogado de Luciano Biondi. Bienvenido a NTN24, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos ustedes y a los televidentes. Buena tarde. ¿De qué se les acusa a estas personas que están en la lista de pedidos en extradición de la Interpol? El fiscal ilegítimo Tarek
en octubre del año del 2018, realizó una lista de 19 personas que solicita que la Interpol capture con fines de extradición a 19 personas que en su mayoría son empresarios opositores al régimen venezolano que se han exiliado o han sido asilados en otros países. Ahora, en el caso de su representado Luciano Biondi, ¿de qué está señalado? ¿De qué se le acusa? Luciano Biondi Golinucci llega a Colombia en el 2011, producto de ser perseguido por el régimen de Chávez, ya que él lideró dentro de su empresa un paro petrolero en el 2002. Esto ocasionó que él quebrara porque lo expropiaron, sale a Colombia, se establece en Colombia y después de muchos años se da cuenta que en octubre sale un fiscal a señalarlo como responsable de un delito del cual no cometió y del cual no tenía posibilidad de hacerlo porque él era un simple accionista de ABA Mercado de Capital y no era parte de la junta directiva, o sea, no tenía poder de disposición sobre lo que lo acusa este fiscal ilegítimo. Pero lo más grave es que el fiscal y Venezuela en sí mismo, como régimen, se dio cuenta que puede perseguir a los opositores y a los empresarios opositores mediante circulares rojas que tienen que hacer efectivas los demás países capturando a estas personas. Ahora, ¿el señor Luciano Biondi tiene alguna vinculación con movimientos políticos de oposición en Venezuela? Sí, Luciano Biondi, como lo digo, estuvo liderando el paro petrolero contra Chávez. Esto hizo que todo el sector petrolero se paralizara y fue uno de los paros más masivos que han habido en Venezuela. Como consecuencia de esto viene esta persecución y él también ha apoyado a líderes opositores de la mayoría que están fuera del país. Ahora, ¿por qué el gobierno colombiano, las autoridades colombianas hacen efectiva esta orden de captura contra el señor Biondi? El gobierno colombiano lo hace porque ya es una orden internacional de captura y es su deber hacerlo, porque Interpol lo emitió mediante sus bases de datos. Sin embargo, aquí lo grave es eso, que Interpol haya permitido que el régimen venezolano siga persiguiendo a las personas por circulares rojas de Interpol. Esto es un nuevo mecanismo del régimen venezolano para perseguir a las personas que son contrarias al régimen y que están hablando mal del régimen o que le han hecho daño, como paros o huelgas o todo lo que se ha vivido en Venezuela. Fíjese, doctor, Interpol estaba haciendo caso omiso a estas solicitudes del régimen de Nicolás Maduro. Le pregunto por qué ahora sí está respondiendo. Interpol tiene la obligación de hacer alertas temporales. Nosotros en este momento ya informamos a Interpol de esta lista y le informamos de por qué no deben seguir procediendo con órdenes de captura internacional, porque es una nueva modalidad de persecución política contra los líderes opositores y los empresarios no adeptos al régimen. Ahora, ¿cuál es el objetivo del régimen, del gobierno de Nicolás Maduro con estas capturas? ¿Qué busca? Presumimos que esto es para expropiar a todas esas personas que en alguna medida dejaron bienes en Venezuela, también lo están haciendo como retaliación por lo que esas personas hicieron contra ellos. Aquí hay directores de periódico, aquí hay dueños de periódicos, aquí también hay estas personas que se opusieron a través de sus empresas petroleras. Es un sinnúmero de personas que se encontró una motivación a través de ABA de Capital, pero que nunca tuvieron nada que ver con esa empresa y que hay que aclarar algo. El presidente de ese momento, ese dictador Chávez, sale a decir que todas las bolsas de valores tenían que captar dinero y 3 meses después les dice que no, que ya no tienen que captar y que tienen 3 meses para devolver el dinero. Esto hace que todos colapsen, que sea imposible devolver el dinero y se producen órdenes de captura contra 4 personas. Pero de esas 4 personas en ningún momento tiene que ver el señor Luciano Biondi, porque Luciano Biondi es un inversionista más que también se vio afectado y que a la fecha lo único que hizo fue hacer un paro que le ocasionó quiebra en Venezuela y que viene a establecerse en Colombia desde el 2011. En pantalla, Víctor Mosquera, abogado del empresario Luciano Biondi. Gracias por acompañarnos aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ustedes y gracias a los televidentes. Hasta pronto. Hacemos la última pausa. Quédense con nosotros. Ya regresamos. Ya regresamos con La Tarde.